El mes de diciembre es un mes de exigencias, es un mes que si tenemos actividades, hay el doble de actividades. Los que somos padres lo sabemos por nuestros hijos. En el mes de diciembre hay exámenes, hay pruebas, hay acto de acá, despedida de acá, acto del otro lado. En el mes de diciembre, en los trabajos, es cuando quieren terminar con todo, ¿no? Arreglar lo que no arreglaron en todo el año, lo quieren arreglar. ¿Cuándo? El mes de diciembre. Lo que no pudieron acomodar en todo el año, lo quieren acomodar en el mes de diciembre y tratar de terminar de la mejor manera posible. Y eso significa estrés, exigencias, demandas, ¿no? Esfuerzo. Y por eso, vieron que hoy se usa mucho una palabra que me dijeron anoche, ¿no? Que es la palabra trending topic. La palabra trending topic, ¿me salió bien? Trending topic, ahí me dicen que sí en el sonido. La palabra trending topic se usa cuando una palabra en un ranking de las redes sociales está allí número uno. Entonces, cuando toda la gente habla de un tema, habla de una palabra, esa palabra en ese ranking virtual de las redes sociales está ahí número uno. Y si yo tuviese que hacer un ranking de la palabra que más se puede estar usando en estos días, ¿sabes cuál es? En la gente, en la sociedad, en el trabajo, en el colegio, en la casa, en el hogar, la palabra cansancio. Cansancio, porque dice que vengan ya las vacaciones, ya no aguanto más, ya no doy más, no tengo más fuerza, me siento cansado, me siento débil, necesito descanso. ¿Sí o no? ¿Cuánto necesitan descansar? Dígame la verdad. A dos manos, todo. Necesitamos descanso. Yo también necesito descanso. Pero hay una gran diferencia entre lo que es el cansancio físico y el cansancio del alma. Entre lo que es el cansancio del cuerpo o de la mente por las muchas ocupaciones y lo que es el cansancio espiritual, el cansancio en tu interior. Y si bien nos podemos cansar físicamente, nos podemos cansar por fuera, es necesario que por dentro sigamos siendo renovados, sigamos siendo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y por el poder de Dios. Y a mí me gusta un libro que lo estuve leyendo en estos días, porque siempre en la Biblia hay historias, hay relatos, hay enseñanzas que si bien son aplicadas a realidades que pasaron hace miles de años, nos sirven a nosotros para hoy. Podemos aplicarlas hoy. Y de lo que estoy hablando es de la carta que un autor, todavía se están peleando los teólogos a ver quién escribió esta carta, que es la carta a los hebreos. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue algún otro que andaba por allá que escribió la carta, pero lo cierto es que a vos y a mí no nos interesa quién escribió la carta, porque no nos suma demasiado, tampoco nos resta. Lo que nos interesa es cómo aplicamos lo que el autor a los hebreos le dice a los hebreos. Y para ello necesitamos saber el por qué el autor a los hebreos les escribe lo que les escribió en esta carta a los hebreos. ¿Cuál era la realidad de los hebreos? ¿Qué les estaba pasando a los hebreos? ¿Y cuál era esa realidad? Y ahí es donde nos podemos identificar. Ahí es donde podemos traer esas enseñanzas del pasado al presente. Esas realidades del ayer al hoy. Porque los hebreos, ¿qué era lo que les sucedía? Escucha esto. Los hebreos tenían luchas. Decí conmigo, luchas. Tenían pruebas. Estaban desanimados. ¿Y estaban qué? Cansados. Estaban tan cansados que estaban a punto de claudicar, que estaban a punto de resignarse, a punto de darse por vencidos. Así estaban los hebreos, repito, a punto de claudicar, a punto de darse por vencidos, a punto de resignarse, a punto de bajar los brazos. Así estaban los hebreos cuando el autor les escribe esta carta poderosa allí a los hebreos. ¿Y por qué ese cansancio? ¿Por qué ese desánimo, esas luchas y esas pruebas? Porque los hebreos estaban siendo, ¿qué cosa? Perseguidos por su fe. Como creían en Jesús, los perseguían por la fe que estaban teniendo en Jesucristo. Y uno puede decir, bueno, pero pastor, hoy no nos persiguen, hoy podemos salir a la calle, hoy podemos leer la Biblia en el colectivo, no hay alguien que nos persiga por nuestra fe. Y si bien eso es relativo, hay otros tipos de persecuciones. ¿A cuánto los persiguen los problemas? No, a mí solo me persiguen los problemas. A muchos nos persiguen los problemas, a otros los persigue la inflación. ¿A cuántos los persigue la inflación?
Yo fui a la verdulería ayer, 150 pesos el kilo de bananas. Dije, me están persiguiendo. Le dije, dame media bananita. A otros los persigue Alberto Fernández, a otros los persigue Macri. ¿Sí o no? A otros los persigue las distintas circunstancias. A algunos los persigue la suegra. También existe eso. Te persigue tu suegra. Pero lo cierto son realidades que uno siente que te están persiguiendo, y al perseguirte, ¿qué es lo que están haciendo? Te están impidiendo sentirte en paz, sentirte pleno, sentirte satisfecho. Eso también es persecución. Y más allá del tono de humor que podamos querer darle a esta parte del sermón, aunque no nos demos cuenta, también hay una persecución sutil con respecto a nuestra fe, que ya no es tan sutil. Porque decime la verdad, si vas por allí hablando de santidad, si vas por allí hablando del matrimonio como una institución que Dios instituyó, si vas por ahí hablando de la sexualidad bien entendida, de la sexualidad santa y pura como la Biblia nos enseña, si vas ahí hablando de lo que es el pecado, de lo que es el no pecar, ¿qué es lo que te va a decir la gente? ¿No te enteraste que el mundo cambió? ¿No te enteraste que está todo modernizado? Que esas cosas ya no existen, que eso es anticuado. Por eso te pueden hasta tildar, no solamente de anticuado, sino te pueden hasta tildar de alguien completamente diferente, retrógrado, que está pensando en cosas que ya no tienen cabida en la sociedad y en el mundo de hoy en día. Te pueden hasta tildar de alguien que discrimina, que alguien que no entiende, que alguien que está ciego, y eso también es persecución. Y créame, esa persecución la vamos a ver cada día más. Y es una persecución con la cual nos enfrentamos cada vez que salimos a la calle. Los jóvenes están en el colegio, o nosotros estamos en el trabajo, o en otras actividades del diario vivir. El hecho de pensar diferente nos va a traer esa persecución, en donde la gente quizás no nos meta en prisión como sucedía en aquel entonces, quizás no haya torturas ni castigo físico, pero sí haya indiferencia. Si te levanten el dedo y te digan, ese es raro, ese es un anticuado, ese discrimina, ese es esto, es aquello, es lo otro. Porque no pensamos como el mundo piensa, ni creemos lo que el mundo cree. Y todavía seguimos sosteniendo los valores de la Biblia, que son la santidad, la familia, la sexualidad bien entendida de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Estábamos todavía creyendo en todo lo que el Señor nos dice en las páginas de este hermoso libro. Pero lo cierto, los hebreos estaban cansados, desanimados. Porque como te dije, hay un cansancio físico. Pero el problema no es el cansancio físico que se va con dormir, se va con las vacaciones, sino el problema es el cansancio del alma. Y quiero saber en esta noche, ¿cuántos se animan a levantar, aunque sea hasta acá la mano, porque están cansados? Y dicen, me siento cansado, pastor. Yo estoy cansado por las batallas, por las luchas, por las pruebas, por esto, por lo otro. Y ese cansancio es sinónimo de ¿qué? De desánimo. Entonces el autor le habla a los hebreos. ¿Cuántos están preparados para escuchar lo que el autor les dice? Porque no solamente se los dice a los hebreos, te lo dice a vos y me lo dice a mí. Y ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario, está el versículo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cuál es el problema del cansancio? El problema del cansancio, cuando alguien está cansado y por lo tanto está desanimado, es que, y decime si no pasa en el diario vivir, cuando estás cansado viene alguien y te habla y lo escuchás o no lo escuchás. Es como una radio a lo lejos. Y vos por la duda decís así. A ver, levanta la mano a las mamás. No la mamá que dice, mi hijo tiene 38 años. No. Las mamás con chicos chiquitos.
Llega un momento que tu hijo te habla, mami, 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 y vos ya no escuchás más nada. Y le decís sí, con tal de que pare de hablar, ¿sí o no? Porque el mismo cansancio te cierra el oído. Pero el problema no es solamente eso, sino que después del cansancio, que es lo que viene, viene el desánimo. Y por eso aquí, escúchenme atentamente, hay dos palabritas claves, que es descuidar y deslizarse. Descuidar y deslizarse. Y descuidar y deslizarse no ocurre de la noche a la mañana. Por eso dice, no descuidemos una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. ¿Y por qué puede pasar que uno se deslice o descuide la salvación? Y no estoy hablando porque uno dice, no, pastor, yo estoy acá en la iglesia, hoy vine, no me fui al mundo, no estoy apartado. Pero no estoy hablando solamente de eso, porque muchas personas pueden estar aún en la iglesia y sin darse cuenta estar deslizándose, sin darse cuenta estar descuidando la salvación, porque no pasa por el lugar físico que estás ocupando, sino que pasa por el corazón. Entonces, cuando te deslizás o cuando descuidas la salvación, sencillamente cuando no estás en el centro de la voluntad de Dios y no estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y uno, sin darse cuenta, de una manera casi imperceptible, el cansancio hace que te desvíes. La fatiga, el desánimo, hace que te deslices del centro de esa voluntad. Y así como el cansancio no te deja escuchar la palabra, y por eso aquí el autor le dice a los hebreos que están cansados, que están desanimados, que tienen luchas, batallas, pruebas, que están siendo perseguidos, ¿qué es lo que les dice? Es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído y que habían oído la palabra de Dios, que habían oído las buenas noticias, que habían oído las promesas del Señor, el mensaje del Evangelio. Y cuando uno escucha la palabra, esa palabra escuchada te exhorta, te advierte, te enseña, te edifica, te consuela y también te da fe. Entonces, cuando escuchás la palabra de Dios, ¿qué es lo que recibís? ¿Qué es lo que te hace mantenerte? ¿Qué es lo que hace que puedas vencer el cansancio y el desánimo? El escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchás la palabra de Dios, que la escuchás cuando lees la Biblia, que la escuchás cuando Dios habla a tu corazón, que la escuchás como la estás escuchando aquí en esta noche a través de la predicación. Esta misma palabra tiene poder. Y esta misma palabra, si la podés recibir y si la podés creer, entra a tu corazón, entra a tu alma, se lleva el cansancio, se lleva el desánimo y te renueva las fuerzas. Y te da fuerzas nuevas para poder seguir adelante en el camino y en el plan que Dios tiene para tu vida. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Porque la palabra, escuchá, te abre el oído. ¿Cómo viene el oír? ¿Cómo escucha la palabra? Viste que hay gente que a veces escucha pero no escucha. Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque una cosa es escuchar con el oído físico y otra cosa es escuchar con el corazón. Y la palabra de Dios te abre el oído, no te abre este oído, el oído espiritual. Entonces vos escuchás la palabra y esa misma palabra, ¿qué es lo que hace? Te renueva las fuerzas, te alimenta la fe. Y en ese mismo instante el cansancio y el desánimo se van y vienen las fuerzas nuevas de parte del Señor. ¿Cuántos están cansados en esta noche con sinceridad? Díganme. ¿Qué hago, pastor? ¿Duermo? Sí, dormí. En el culto no. Pero, si el cansancio no es un cansancio físico, necesitas que Dios te hable. Necesitas escuchar la promesa de Dios. Necesitas escuchar las buenas noticias. Necesitas escuchar lo que Dios tiene y quiere decirte a tu corazón. Y cuando escuchas esa palabra, la misma palabra que estamos predicando en esta noche, esa palabra entra a tu vida. Y sí que vos quizás lo percibas de una manera sobrenatural, milagrosa, poderosa. La misma palabra se lleva el cansancio, se lleva el desánimo y te da fuerzas nuevas. Acuérdense del texto de la historia que mencionamos el fin de semana pasado.
de una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. 12 años padeciendo la misma enfermedad, 12 años con intentos fallidos, 12 años queriendo y no habiendo podido alcanzar, deseando y no habiendo habido recibido. 12 años viviendo exactamente la misma frustración, el mismo fracaso, se había gastado toda la plata, había ido a todos los médicos de la zona y dice que nada le había aprovechado y en vez de estar mejor, estaba peor. Y aunque la Biblia no lo menciona, uno se puede imaginar cómo se sentiría. Se sentiría de la misma manera que nos sentiríamos vos y yo. Cansados, desanimados, sin fuerzas. No doy más. De la misma manera que muchos están llegando a este fin de año. Porque quizás a lo largo del año se esforzaron, intentaron, al igual que esta mujer. Llega diciembre y todavía dice, el pescado sin vender. No tengo nada. Todavía están las manos vacías. Y eso produce esa sensación de fracaso y frustración. Pero dice que al escuchar hablar de Jesús, dijo para sí, si puedo abrirme paso entre la multitud, porque estaba una multitud allí rodeando al Señor, y con solamente tocar el borde de su manto, solamente el borde de su manto, no más que eso, no me hace falta tocarlo a Él, no me hace falta que me hable, solamente tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana. Y así fue. Se acercó por detrás, tocó el borde y recibió sanidad. Y yo digo, ¿pero cómo se levantó de la cama? ¿Cómo tuvo fuerzas para salir de su casa y volverlo a intentar otra vez? ¿De dónde vino el ánimo? ¿De dónde vinieron las fuerzas para decir, hoy puede ser un día diferente? ¿Cómo fue que se le fue la resignación? ¿Cómo es que se le fue el cansancio a esta mujer? La frustración, el fracaso, la resignación, ¿cómo se le fue? ¿Cómo volvió a levantar los brazos? ¿Cómo volvió a emprender? Si venía de 12 años que no pasaba nada. Y ahí está la clave. Dice la Biblia, al escuchar hablar de Jesús. Y eso pasó. Escuchó hablar de Jesús. Y cuando vos y yo escuchamos hablar de Jesús, nos pasa lo mismo que le pasó a ella. El cansancio se va, el desánimo se va, la frustración se va, el fracaso se va y Dios te renueva las fuerzas. Y cuando escuchás hablar de Jesús, cuando lees la Biblia, cuando escuchás la predicación, cuando escuchás lo que Dios te habla, estás escuchando hablar de Jesús. Porque todo este precioso y maravilloso libro, desde la página 1 a la última página, te habla de Jesús, te habla de Jesús, te habla de Jesús. Y cuando vos dejás que Dios te hable de Jesús, que la misma palabra te hable de Jesús, esa palabra, esa noticia, esa promesa te da ánimo, entra a tu corazón, te renueva, se lleva el cansancio, se va el desánimo, te volvés a levantar, lo volvés a intentar, te renueva, te vuelve a fortalecer, para que si estabas caído, te vuelvas a poner de pie en el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? ¿Cuántos están cansados? Escuchá hablar de Jesús. ¿Por qué? Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Quedemos con la primera parte del versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y acá está hablando de quién. Y mira lo que dice el 4:11, por favor. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está dándole el ejemplo, le está hablando a los hebreos, y le dice, acuérdense del pueblo de Israel, ¿qué les pasó? Tenían la palabra, tenían la promesa, Dios los sacó de Egipto, todos los que estamos aquí, o por lo menos la mayoría conocemos la historia, estuvieron esclavos 400 años, Dios los liberó de Egipto, Dios le dio una promesa, lo voy a llevar a un nuevo lugar, a la tierra prometida. Ahí estaba la promesa, ahí estaba la palabra de parte de Dios.
Pero ellos, en vez de creer la palabra, no la creyeron. Y por lo tanto se llenaron ¿de qué? De incredulidad en vez de fe. Y después de la incredulidad, ¿sabe lo que viene? El cansancio. Por eso dice, no entraron ni entrarán en mi reposo. Ellos no pudieron entrar en el reposo, en el descanso, en la quietud, en la tranquilidad, en la paz. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, pero no tuvieron fe al escuchar la palabra. No tuvieron fe al escuchar la promesa. ¿Qué es el reposo? El reposo, el descanso, escuchá, es cuando uno llega, después de tanto esfuerzo, y dice, ya está, llegué. ¡Ah, qué lindo! Ellos tenían un trayecto en el desierto para llegar hasta la tierra prometida. Nunca pudieron entrar porque no creyeron a la palabra que se les había hablado. Al no creer a la palabra, se cansaron de estar en el desierto. Dijeron, no aguantamos más. Y después del cansancio, ¿qué vino? La desobediencia, incredulidad, cansancio, desobediencia. El que no cree se cansa. El que no cree se desanima. Y en vez de obedecer a Dios, termina desobedeciéndolo. En vez de hacer lo que Dios quiere que hagas, terminas haciendo todo al revés, todo al contrario. Entonces, si la incredulidad me lleva al cansancio y el cansancio a la desobediencia, ¿qué necesito si estoy cansado? ¿Qué necesito si me siento desanimado? Creer a la palabra. Creer a lo que Dios te está diciendo. Porque así como la incredulidad te roba las fuerzas, así como la incredulidad te produce cansancio y desánimo, la fe te da descanso. La palabra te renueva las fuerzas y la fe te da descanso. Cuando uno tiene fe en su corazón, cuando uno le está creyendo a Dios, cuando uno vuelve a escuchar la palabra que Dios tantas veces te habló, la promesa que Dios tantas veces te hizo llegar, y vos decís, Señor, la voy a creer en tus planes, voy a creer en tu propósito, voy a creer en lo que vos tenés para mi vida, voy a creer en todo lo que vos me prometiste. Eso, lo primero que va a producir en tu interior, ¿sabes qué es? Descanso. El que tiene fe, descansa. El que tiene fe, descansa. El que no tiene fe, ¿cómo anda? Así anda. Y el pastor, tengo un tic nuevo. ¿Qué es lo contrario? Preocupado, ansioso, inquieto, lleno de afán, perturbado, oprimido, con miedo, con dudas. Eso te cansa. Eso es lo que más te cansa. Podés estar escuchando, dice, pastor, no salí en todo el día, no moví un dedo y estoy cansado. ¿Por qué? No hice ningún esfuerzo, no levanté nada pesado, no fui a trabajar, me quedé durmiendo y sigo cansado. ¿Por qué? Ahí está. Porque lo que te va a dar descanso es la fe. Creerle a Dios adentro de tu corazón. Seguir confiando a pesar de todo. Pues si no, encima, si no, ¿quién está cansado? A ver. Ya cada vez menos, dice, por la duda no levanto la mano. Decirle que está al lado tuyo, necesitas fe. Necesitas creerle a Dios. Necesitas escuchar la palabra de Dios. Qué bárbaro. Ahora, ¿nos podemos cansar? Sí. Pero mira lo que pasa cuando uno está cansado. Además de la incredulidad, ¿cuántos me están escuchando? Cuando uno está cansado, ¿qué pasa? Además de la incredulidad, además del desánimo, porque una cosa lleva a la otra. Mira lo que dice Hebreos 4, versículo 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el 14 es este, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, y está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando uno está cansado, siente que Dios te pide y escucha más
exigencias que promesas. Cuando uno está cansado, siente que Dios te sigue pidiendo y escucha más esfuerzo que recompensa. ¿Y sabe lo que produce el cansancio? Cuando uno tiene fe, dice, Jesús está acá al lado mío. Oh, Dios camina conmigo. Cuando uno está cansado y porque le agarró la incredulidad, las dudas, los miedos, ya no lo ve a Dios acá, lo ve a Dios allá arriba. Y lo ve como que te mira así de costadito. ¡Dale! Seguí haciendo. Seguí esforzándote. Seguí haciendo esto. Seguí haciendo lo otro. Dale. Empezamos a ver a un Dios solamente de exigencias, pero sin promesas. Un Dios de esfuerzo, pero sin recompensa. Pero acá Dios te está hablando y le está hablando el autor a los hebreos que estaban como cansados, desanimados por la lucha, por las pruebas. ¿Y qué es lo que le dice? Dios te entiende. Dios te comprende. Dios sabe lo que te pasa. Dios no te acusa, no te culpa, no te condena. Pero no dejes que el cansancio te aleje de Dios. Porque cuando uno está cansado, ¿qué es lo que hace? En vez de buscar, no busca. En vez de venir a la iglesia, ¿qué es lo que escuchamos muchas veces? Va a seguir y dice, no, estoy muerto. No. ¿Qué voy a ir? Olvídate, no doy más. Entonces el cansancio, en vez de acercarte, te aleja, pero lo solucionás alejándote. No, peor. Más cansado vas a estar. En cambio, ¿qué dice? Acércate, dice el Señor. No te voy a condenar, no te voy a culpar, no te voy a acusar, pero si te acercás, aunque estás cansado, vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Porque el venir a la presencia de Dios, Dios te renueva, Dios te vuelve a levantar, Dios te fortalece, Dios se lleva el cansancio, Dios se lleva la debilidad, Dios se lleva el desánimo y te da fuerzas nuevas para que puedas seguir adelante. El oportuno socorro, dice. Por eso la imagen de Dios cuando uno está cansado no es la del Dios cruzado de brazos desde arriba mirándote de costadito. Es Dios diciendo, vení, yo te entiendo, quédate tranquilo, tranquila, vení, porque yo te voy a renovar para que sigas haciendo lo que tenés que hacer. Y sigue diciendo en Hebreos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y acá el autor le habla sencillamente a los hebreos de lo que es la inmadurez y de lo que es la madurez. Acuérdense, los hebreos, luchas, pruebas, batallas, persecución, cansancio, desánimo. Y si uno no sabe atravesar esos momentos, si uno no sabe y no aprende a fortalecerse en Dios, pasa lo que les pasaba a ellos. Pasa lo que le pasa a todo aquel que se cansa, se desanima. ¿Qué es lo que le sucede? Se va y después vuelve. Se aleja y después regresa. Baja y después sube y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces dice acá el autor, no terminan de aprender más, no pasan de primer grado, cuando ya tendrían que estar maduros, siendo maestros, todavía están yendo y viniendo, porque las luchas, las pruebas que van a estar siempre, siempre, no las están, a ellos les dice, no, a ellos, no las están sabiendo pasar. Porque el inmaduro no sabe pasar esos momentos y por eso se cansa, se desanima, se deprime, se termina alejando, después tiene que volver y después se vuelve a alejar y después tiene que volver porque los problemas van a estar siempre. Las luchas, las tribulaciones van a estar todas nuestras vidas mientras seamos cristianos. En cambio dice el maduro no se deja influenciar por lo de afuera. El maduro cuida su interior.
cuida su corazón, cuida su fe, cuida su palabra. Cuida la palabra de Dios de modo de no cansarse. Sabe que la renovación no es de afuera, la renovación es de adentro. Sabe que el descanso no es de afuera, el descanso es y tiene que suceder en tu corazón a través de la presencia de Dios. Y acá hay dos palabritas, y escúchenme atentamente, que es la palabrita satisfacción e insatisfacción. Y acá está la gran disyuntiva del cristianismo y de muchos de nosotros. Poder definir qué es satisfacción y poder definir qué es insatisfacción. Si vos podés definir eso, tenés la victoria asegurada. Porque algunos piensan en satisfacción, porque obviamente cuando no hay problemas, está todo bien, tengo plata en el bolsillo, me aumentaron el sueldo, ¿cómo se siente uno? ¡Ah! ¡Qué lindo! Es verdad, qué satisfecho que estoy. Pero cuando hay problemas, no sentís satisfacción, ¿o sí? Cuando hay dificultades, no sentís. Cuando yo fui ayer a la verdulería y estaba a 150 pesos el kilo de banana, le dije, ¡ay, qué lindo, qué satisfecho, dame 2 kilos! No. Uno no siente satisfacción. Y en mi casa más o menos son monos, porque desaparecen las bananas. ¿Eh? Terminé comprando 4 damasquitos. Pregunté por la banana y me terminé llevando 4 damascos. Es la vida cotidiana, yo también voy a la verdulería. Algunos me dicen, ¿pastor va a la verdulería? Sí, voy a la verdulería. Y me olvidé lo que estaba diciendo con las bananas y los damascos. No, uno no siente, qué lindo, qué satisfacción, aumentó todo. No, pero en realidad la satisfacción no pasa por fuera. La satisfacción pasa por dentro. ¿Y cuál es la satisfacción en medio de las pruebas, de las batallas, de la persecución, de la lucha, de los problemas? ¿Sabes cuál es la satisfacción? La satisfacción de que a pesar de todo, vos seguís haciendo la voluntad de Dios. La satisfacción de que a pesar de todo, vos seguís amando a Dios, seguís siendo fiel a Dios, seguís obedeciendo a Dios, seguís en el camino de Dios, seguís levantándote a la mañana y lo seguís alabando y le seguís dando gracias por todas las cosas. Eso es la satisfacción que te da el hecho de poder seguir adelante a pesar de todo lo que te está sucediendo. Eso te da satisfacción. Por eso en esta noche a todos los que vinieron, a pesar de las luchas, los problemas y las pruebas, sentite muy satisfecho porque no te pudieron alejar, no te pudieron desanimar. Y por eso hoy viniste a buscar de la presencia de Dios. Esa es tu satisfacción. A pesar de todo, no me pudieron derribar, no me pudieron hacer retroceder ni abandonar. Acá estoy firme, permanezco, prevalezco, sigo creyendo, sigo confiando, sigo haciendo lo que Dios quiere que haga. Esa es mi mayor satisfacción. Yo sé que muchos, porque siempre lo escucho, hermanos, están construyendo su casa o siempre están ampliando alguna parte, la habitación para el nene, para la nena, están refaccionando, pintando. Ahora, decime la verdad, cuando trabajaste 8 o 10 horas por día y llegas a tu casa y tenés que seguir picando paredes o poniendo ladrillos o pintando paredes, eso es cansancio, eso es gastar plata, eso es invertir tiempo. Pero uno no está triste, uno está satisfecho de que estás haciendo algo por tu familia, estás haciendo algo por tu casa, por el bienestar de tus hijos, de tu hogar, ¿sí o no? Y eso a pesar del esfuerzo, el cansancio y la plata, ¿qué te produce? Te produce satisfacción. ¿Te das cuenta cómo la satisfacción no es de afuera, es de adentro? Por ahí pasa. Por ahí pasa. El saber que a pesar de todo, como dice el autor a los Hebreos, vamos adelante. Por eso Jesús, acuérdense cuando le predicó a la mujer samaritana, los discípulos, dice la Biblia, habían ido al pueblo a comprar de comer. Cuando vienen con la comidita, las empanadas a Jesús, Jesús no quiere comer. Se decían, le habría traído otro, habría ido a comprar él, tardamos tanto, che. Y Jesús les contesta, después de predicarle a la mujer samaritana,
yo tengo otra comida que comer que ustedes no saben. Porque mi comida, mi satisfacción, es hacer la voluntad del Padre que me envió. Hebreos 6. Por eso, ayúdame a predicarle al que está al lado tuyo y con cara de fe, decirle así, vamos adelante. Porque así le dice el autor a los hebreos, vamos adelante. No te quedes más, no te dejes estar más. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué? Porque cuando uno está cansado y se desanima, piensa que todo lo que hizo no sirvió para nada. Piensa que todo lo que se esforzó en su vida cristiana no sirvió para nada. Y acá viene la palabra y dice, Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que hiciste. Todo lo que hiciste antes sirvió y sirve. Ahora, sirve si seguís. Si no seguís, no sirve. Sirve si seguís. Si no seguís, no sirve. Ahí sí fue en vano. Pero si uno sigue, a pesar de todo lo que hiciste hasta hoy, sirve, sirvió y Dios no se olvida. Por eso el autor le dice, sigan. Ayúdame a predicarle al que está al lado tuyo y decirle, seguí. ¿Por qué seguí? ¿Cuántos quieren que yo les conteste? Versículo 13 del capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le promete a Abraham, pero Dios no solamente le promete a Abraham, sino que Dios le jura a Abraham. Porque Abraham tenía una necesidad, no tenía hijo, y viene la promesa de Dios para Abraham y le dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es la promesa. Pero para que Abraham se quede tranquilo, no solamente Dios le promete, sino que Dios le jura. No porque Dios necesite jurar, pues la persona que jura es porque quizás habrá mentido alguna vez. Entonces dice, mira, te juro por mi vieja. Te juro por mis hijos. A ver, si uno necesita jurar es porque ya no te creemos más, a vos ya no te creemos más. No, pero te lo juro, te lo juro. Si uno necesita jurar es porque dudan de vos, ¿no? Por supuesto, vos y yo no juramos porque somos cristianos y la Biblia dice que no juguemos. Pero Dios juró. ¿Para qué juró? No porque lo necesitara, porque Dios no miente, sino para que Abraham se quede tranquilo. Y para que vos y yo, que somos los herederos de la promesa, somos los herederos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero los herederos de esa promesa somos vos y yo. Y esa promesa es, te multiplicaré grandemente y te bendeciré con abundancia. Y te hago una pregunta. Me entusiasmé. ¿A quién le prometió y a quién le juró? A Abraham. ¿Pero a vos te prometió y te juró también el Señor? Sí, lo dice acá. Para que los que hemos acudido tengamos un fortísimo consuelo. Nos agarremos de ahí. Porque hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Y esas dos cosas son las promesas y el juramento. Entonces lo interpuso entre Él y nosotros para que vos y yo, decirle al que está al lado tuyo, te quedes tranquilo, tranquila.
Por eso seguí. Porque la promesa sigue estando. El juramento sigue estando. Dios te promete y te jura: te bendeciré grandemente y te multiplicaré con abundancia. Y esa promesa es una promesa terrenal y es una promesa celestial. Promesa terrenal porque Dios le dio el hijo a Abraham que Abraham no tenía. Y Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades y nos va a dar lo que estamos necesitando, lo que Él nos prometió y lo que Él nos habló. Pero celestial también, porque hay una promesa celestial que es la vida eterna, que es la salvación, que es el día que nos toque partir, estar con Jesús, con el Hijo de Dios por los siglos de los siglos, en ese lugar de gloria maravilloso y espectacular que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso seguí, por eso seguí. Como dice acá el autor a los hebreos, muchachos, muchachas, le dicen los hebreos, yo sé que están cansados, que están desanimados, pero escuchen la palabra, porque al escuchar la palabra, la promesa otra vez te va a renovar las fuerzas, y créela cuando la escuchás, porque el creer que la escuchás, cuando la escuchás, al creerlo, te da descanso y dices: la promesa está. La palabra está. La misma palabra me fortalece, me renueva la fe. Y si estás cansado, vení al trono de la gracia, acércate confiadamente. Decile: Jesús, estoy cansado. Y va a venir una renovación de una manera sobrenatural sobre tu vida. Va a venir el poder de Dios. Y si estás caído, ese mismo poder te va a levantar. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos vuelve a dar vida a cada uno de nosotros. Es el que nos renueva y es el que nos vuelve a poner de pie frente a toda circunstancia de la vida. ¿Cuántos están cansados? Ya no levanta nadie la mano. Pero yo prefiero decirle: Dios, estoy cansado, acá estoy. Y Dios me renueva. Que pensar que solo voy a seguir pudiendo, que solo voy a salir del cansancio y seguir cansado y por lo tanto desanimado, sin fuerzas y con todo lo que eso significa. Por eso yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás.